Justo después de las 9:30, bajo un cielo gris claro, el cielo sobre Assam cambió sin avisar. De entre la neblina que cubría el este, emergieron 64 sombras metálicas. Eran cazas japoneses, moviéndose rápidos, rumbo fijo al pequeño campo de aviación cerca de Dinhan. En ese momento preciso, Philip Adair, joven teniente con apenas 23 años cumplidos, subía en espiral dentro de su Curtiss P-40N Warhawk. Había completado 43 salidas antes, siempre con otros pilotos a su lado. Esta vez no hubo apoyo, solo él, sus mandos y lo que pudiera hacer frente a una oleada tan grande. Su escuadrón, el 89, solía patrullar rutas aéreas clave por encima del Himalaya. Ahora dependía de uno solo para responder. Durante las 8 semanas antes, los ataques japoneses contra pistas aliadas por toda la región nororiental de India dejaron fuera de combate 47 aviones cargueros estacionados y causaron 112 muertes. Con 6 ametralladoras Browning calibre 50 instaladas, su P-40, conocido como Lulubelle y pintura identificativa número 44, portaba proyectiles apenas suficientes para medio minuto continuo de disparo activo. En lo alto, 24 bombarderos Mitsubishi Ki-21 Sally avanzaban lentamente. Arriba y abajo de ellos volaban cerca de 40 cazas Nakajima Ki-43 Oscar, distribuidos como capas sueltas. Informaciones previas mostraron que ataques parecidos en Birmania dieron en el blanco 9 de cada 10 veces. Especialmente sobre pistas aéreas desprotegidas. Así se supo antes del encuentro. Bajo sus pies, el campo aéreo de Dinhan guardaba 14 aviones C-47 repletos de provisiones clave destinadas a las tropas de Chiang Kai-shek en territorio chino. Un puesto médico improvisado cuidaba allí mismo a 63 militares heridos. El lugar también acumulaba depósitos de carburante capaces de mantener activa la ruta del HAM por 11 jornadas más. En caso de que los bombarderos llegaran sin encontrar resistencia, su impacto entorpecería todo el flujo logístico aliado sobre los cielos himalayos durante varias semanas seguidas. A media hora volando, los aliados más próximos aguardaban en Jorat. El nivel de combustible pasó por la mirada de Adair. Lleno hasta arriba, eso decían los tanques internos, 180 galones listos. Cerca de 1 hora y media si mantenía el motor al máximo. Abajo, 1000 pies menos, iban los aviones del otro bando, 3 millares de pies bajo sus alas, rumbo al campo de aviación a velocidad constante, 240 millas sobre el suelo plano. En lugar de quedarse esperando, Adair vio 64 aviones acercándose. La regla común decía que debías mantener la posición si superaban 5 veces tu número. Él tenía opción de llamar por radio, aguardar junto al grupo hasta recibir respaldo. Pero eso dejaba libre el camino para soltar las bombas sin interrupción alguna. Atacar en soledad rompía lo aprendido, aún así era su única manera de frenarlos antes del impacto. El tiempo corría mientras evaluaba qué hacer. La palanca de potencia avanzó bajo los dedos de Adair. Respondió al instante el motor Allison Mayo de 1710, subiendo la presión del colector hasta las 54 pulgadas. Ya volaba el P-40 a 320 millas por hora. Estaba situado 4000 pies sobre los bombarderos, aproximándose desde el sur mientras llevaba el sol a su espalda. La mirada de los Oscars todavía pasaba por alto aquello. Hacia adelante iba su enfoque, clavado en la meta. Una sorpresa fue clave. Cerca del blanco pensaban verlos, mas no a 20 millas de allí. El plan de Adair tomaba forma mientras ajustaba el rumbo. Primero, alcanzar al grupo de bombarderos que iba adelante. Dejar pasar por alto a los aviones de escolta en ese momento. Que pierdan el blanco. Así se separan entre sí. Por eso dejan la misión antes de terminar. Un P-40 contra 64 cazas enemigos, ¿tiene alguna posibilidad? Mira lo que sucede después de darle like al contenido. Nuevas historias llegan si activas la suscripción, así que ahí vamos junto con Adair. Volando en fila apretada iba el escuadrón de bombarderos liderado por Sally. 3 aviones formaban una V, otra más idéntica seguía detrás. Desde arriba y un poco atrás, Adair giró boca abajo. Se zambulló rápido hacia ellos desde la posición de las 7.
La velocidad empezó a subir sin parar. Pasó los 360 millas por hora, luego rozó los 380. El motor Allison del P-40 tronaba como si fuera a romperse. De pronto, el rango quedó cubierto. Los hombres en los bombarderos ni siquiera alcanzaron a reaccionar. A 800 yardas de distancia, comenzó el disparo. Las balas calibre .50 golpearon sin pausa, líneas brillantes volando hasta el avión principal. Los impactos subieron desde el extremo del ala izquierda del Sally. La lona saltó hecha pedazos. Chispas brotaron del hierro doblado. De pronto, el motor izquierdo del avión de bombardeo ardió con fuego anaranjado. Desde la superficie salió humo oscuro. Se quebró la formación. Hacia los lados salieron los bombarderos, perdiéndose la quinta compacta entre desorden. Arriba jaló a Adair con todo, 7G clavándolo en el asiento mientras giraba a derecha. En picado venían 40 cazas Oscar directo hacia él. Una la giraba más rápido que el viento. El caza Nakajima Kyo-43, llamado Oscar, se movía con agilidad rara en el cielo del Pacífico. En vez de potencia bruta, usaba equilibrio y precisión. Su corazón, un motor AD-115 fabricado por Nakajima, capaz de generar 1150 caballos de fuerza. A 13.000 pies, marcaba 329 millas por hora como si cortara niebla. Giros apretados eran su firma, superando a todos los cazas norteamericanos en radio de vuelta. Con unos flaps especiales, tipo mariposa, frenaba fuerte sin perder control. Esa capacidad cambiaba las reglas cada vez que entraba en combate. Pilotos del Imperio aprovechaban ese margen hasta el límite. Media docena de cazas aliados ya habían caído bajo las alas de los Oscar antes de ese día en Birmania y el noreste indio. Rápido sí, pero el modelo de Adair, un P-40N, se quedaba corto frente a la agilidad del enemigo cuando giraban sin parar. Con su motor Allison V1710-81 rugiendo a 3,000 revoluciones por minuto, entregaba justo 1,240 caballos para alcanzar hasta 378 millas por hora, cerca del suelo. Aunque parezca extraño, todo ese peso hacía mella cuando venía la danza cerrada. El aparato japonés, liviano, conservaba impulso mientras el otro lo desperdiciaba poco a poco. Contra los Oscars, lo normal era evitar giros cerrados. La velocidad servía para embestir y retirarse luego. Irse rápido. Volver después. A Adair le faltó esa salida. Escapar habría permitido a los bombarderos reagruparse. El golpe sobre Dingham seguiría adelante. Su deber fue insistir en el grupo enemigo. Impedir que volvieran a juntarse. Evitar que respiraran tranquilos. Aún enfrentando 40 aviones solitario. 4 Oscars aparecieron frente a él, dispuestos como si un dedo los señalara desde las 10 en punto. Girando hacia la izquierda, Adair elevó el extremo del avión mientras soltaba fuego durante 2 segundos contra el enemigo principal. Las balas de medio pulgada pasaron por encima sin impactar. Entonces el Oscar viró bruscamente a la derecha. Tras él, su aliado hizo lo mismo. De repente Adair bajó en picada, acelerando sin dudar. Desde lo alto vinieron 2 Oscars más. Los detectó a 400 yardas de distancia mientras giraba hacia arriba por la izquierda. Volvió a apretar el gatillo. Nada dio en el blanco. En la pantalla aparecían 800 proyectiles aún disponibles entre las 6 armas. Quedaban unos 6 embates como ese si seguía disparando igual. Tras los cazas, los bombarderos Sally se reorganizaban poco a poco. 6 aviones en 3 grupos volvían a juntarse, esta vez más cerca. Con un poco de suerte, recuperarían la formación en V para seguir con el ataque. Aún faltan unos 90 segundos hasta que lleguen al punto clave sobre Dingham, calculaba Adair. El cielo empezaba a temblar por el ruido de los motores. Bajando en diagonal, Rodó empujaba la palanca hasta el fondo mientras volvía a atacar. Tras él, 8 Oscars tomaban la misma ruta. Ya en caída, el P-40 alcanzaba las 405 millas por hora. Esa rapidez les era imposible de seguir para los cazas japoneses.
Adair aprovechaba la ventaja ganada. Recuperaba nivel justo entre los bombarderos y ajustaba su posición junto al grupo Sully situado a la derecha. Llegaba hasta las 300 yardas. Soltó el disparo. Donde iban las balas trazadoras, justo ahí dio, en el motor derecho del avión que guiaba la formación. Ese motor redondo japonés, el Mitsubishi A-101, se hizo pedazos con una explosión anaranjada. El aparato torció hacia un lado mientras soltaba humo espeso y trozos metálicos por el aire. Al verlo, el otro piloto viró brusco, fuera de línea, para no chocar. Una patada al timón hizo que Adair girara bruscamente hacia la izquierda. Tras eso, abrió fuego contra otro Sully. Los disparos atravesaron sin dificultad la estructura ligera del avión enemigo. Ese bombardero carecía de placas metálicas para proteger a sus hombres. Tampoco contaba con depósitos que se cerraran solos si eran alcanzados. Su diseño databa de 1936, ya desfasado para lo exigido en 1943. Aún así, lograba cargar más de 1000 kilos de explosivos. Con esa carga bastaba para arrasar por completo la base aérea de Dingham. Otra vez venían los cazas Oscar, ahora 12 en total. El panel de Adair señalaba 162 galones de combustible aún disponibles. La lectura de su arma mostraba 650 balas sin disparar. Los aviones pesados ya casi llegaban a Dingham, solo 19 millas faltaban. Le quedaban unos 4 minutos hasta poder soltar las bombas. De pronto, el motor empezó a calentarse demasiado. Bajo el capó, el Allison V1710-81 usaba enfriamiento con líquido. Pasando por canales en las culatas y el bloque, el fluido recogía calor producido al quemar combustible. Después, ese mismo líquido viajaba hacia un radiador ubicado bajo el cuerpo del avión. Cuando la potencia superaba las 50 pulgadas de presión en el múltiple, surgían temperaturas muy altas. Durante esas condiciones de combate, el sistema podía aguantar unos 20 minutos sin fallar. 11 minutes had passed, Adair was pushing hard. His column gauge? Sitting at 230 degrees Fahrenheit. Normally it ran cooler, use 210. If it hit 250, things would start to go wrong. Pudo bajar la potencia, con tal de dar tregua al motor. O bien, dio marcha atrás rumbo a la base, en lugar de seguir avanzando. Aunque también podía persistir, aun cuando eso significaba jugársela en zona enemiga. A 17 millas de Dingham volaban los bombarderos Sully, todavía podían atacar, seguía el peligro. Adelantó a Adair la palanca de potencia, sin dudarlo un instante. El cielo gris marcaba el rumbo, las sombras largas cruzaban la cabina. Mantenía fija la mirada al frente, pese al ruido constante del motor. Hacia él llegaron 2 Oscars en vuelo rápido. Más de 600 millas por hora marcaba su avance. Desde los 2 cazas partió el ataque a 500 metros. Los fogonazos salieron visibles para Adair al disparar. Caminando hacia adelante con trazadoras de 7,7 milímetros respondió al ataque disparando también. Porque los proyectiles 50 eran más pesados, llegaban más lejos. La energía extra marcaba la diferencia en distancia. A 350 yardas, los disparos alcanzaron el compartimiento del motor del Oscar del lado izquierdo. Temblando por el impacto, el avión liviano viró bruscamente hacia la izquierda, soltando una estela blanca de líquido refrigerante. Tras él venía su aliado volando cerca. Entonces Adair inclinó las alas a la derecha y bajó en caída rápida. La temperatura del líquido de enfriamiento llegó a 240 grados. A 15 millas del blanco, los bombarderos Sully volaban sin prisa. En lugar de mantenerse separadas, las 2 primeras unidades se unieron en formación de V para soltar bombas. Sin embargo, la tercera no lograba ordenarse. 3 aparatos intentaban regresar al grupo mientras el tiempo pasaba. Otra vez, Adair buscaba al avión que encabezaba el grupo. 6 Oscar trataron de cortarle el paso. Bajó en un descenso brusco, a 390 millas por hora, ni siquiera pudieron reaccionar. Cuando llegó a la altura de los bombarderos, estabilizó su vuelo y disparó contra el Sully del frente.
La primera ráfaga alcanzó la base del ala derecha del bombardero. Tras el impacto, la estructura cedió sin resistencia. Se torció el extremo del ala, subiendo bruscamente antes de soltarse. Giró cabeza abajo el avión, comenzando a caer en espiral. No había paracaídas disponibles para ellos. Junto con la nave, descendieron los miembros de la tripulación. Otra vez la formación se deshizo. Hacia 3 rumbos distintos escaparon los aviones pesados. Sin rumbo fijo, su puntería ya no existía. Lanzar en este momento solo desperdigaría explosivos por kilómetros de selva, lejos del blanco marcado. El objetivo, un campo de aviación, quedaría intacto. Arriba tiró Adair con fuerza. Marcaba el medidor 248 grados en caliente. Tosía el motor sin suavidad. Venía la sacudida por la palanca hasta las manos. Empezaba la explosión dentro de los cilindros. Calor demasiado provocó ignición temprana. Sin bajar fuerza rápido, el motor se trabaría. Cayeron 8 Oscars desde el cielo. Los notó cuando ya estaban cerca. Se movió hacia la izquierda. Fue lento en reaccionar. Balas de 7,7 milímetros atravesaron el ala derecha. La tela se partió por dentro. El marco metálico cedió sin ruido. Una bala alcanzó la barra que manejaba el alerón derecho. El movimiento del alerón perdió fuerza. Hubo que empujar más el mando a la derecha para equilibrar el avance. Una nueva ráfaga golpeó a lo largo del cuerpo del avión. Chispas saltaron cuando las balas dieron contra la tapa del motor. Un impacto atravesó el tanque de líquido frío tras la pared protectora. Líquido verde salpicó sobre el cristal delantero. La aguja que mide calor en el motor trepó hasta marcar más de 260 grados. De pronto, vapor escapaba por las grietas del casco. La aguja del medidor bajaba sin detenerse. Se le iba poco a poco al pobre Allison. La palanca de control bajó en manos de Adair. Las revoluciones del motor se desplomaron, de 3.000 a 2.400. Sin fuerza extra, el avión ya no sostenía altura. Empezó el descenso lento del P-40. Primero 1000 pies cada 60 segundos. Luego aumentó hasta 1500. Arriba, los Oscars daban vueltas sin prisa. A la espera. Fue entonces cuando el fuego empezó en el motor. Un calor intenso dentro del motor hace hervir el líquido refrigerante. Ese vapor arde al instante. Luego, las llamas avanzan sobre la tapa del motor, empujadas por el viento generado en vuelo. El lado izquierdo tiene tubos con carburante justo ahí. Una vez que el fuego los toca, todo termina rápido. Quizás le quedaban 30 segundos a Adair antes de que ocurriera. Apenas un suspiro, casi nada. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Podía sentirlo acercándose, lento pero seguro. Cada instante pesaba más que el anterior. Nada indicaba una pausa posible. Lo inevitable ya tocaba la puerta. Justo cuando el fuego empezó, lo normal habría sido detener el motor de golpe e intentar salir volando con el paracaídas. Sin embargo, apenas tenía 8,000 pies bajo sus alas mientras bajaba sin control. Aunque se acercaba poco a poco a tierra amiga, aún faltaban 12 millas por cruzar. Bajo él, entre los árboles espesos, rondaban grupos del ejército japonés. El motor siguió encendido por su parte. El Allison tenía una mezcla de combustible que se podía ajustar a mano. Tras mover la palanca hacia atrás, Adair cortó parte del flujo 3 segundos, dejando al motor sin suficiente carburante. Las llamas perdieron fuerza enseguida. Volvió a empujarla al lugar original. Arrancó con un resoplido brusco, siguió girando, aunque desigual. El rendimiento bajó hasta un 60%. Lo justo para no descender, aunque subir ya no era posible. Pese al fuego en uno de los motores, decidió seguir volando hacia su base en lugar de arrojarse sobre tierras enemigas. Aunque las llamas crecían, prefirió mantenerse en el aire antes que saltar sin garantías. Con el humo llenando la cabina, eligió confiar en sus habilidades más que en la suerte.
Frente a la opción de rendirse o luchar por regresar, optó por lo primero solo si no había otra salida. Al final, cada segundo contó para evitar caer donde nadie podría rescatarlo. A 13 millas de Dingham, los bombarderos Sally seguían en rango para regresar y golpear, sin embargo, ya no volaban juntos. Cada avión tomó rumbo sureste, rumbo a Birmania, uno por uno. Se había perdido la coordinación del ataque. Sin formación, el objetivo quedó fuera de alcance. El campo de aviación permaneció intacto. Girar hacia el suroeste fue la decisión de Adair rumbo a Naguli, unos 69 kilómetros más adelante. Un trayecto que podía durar 15 minutos volando, claro, siempre y cuando el motor no fallara. Tras él, 6 aviones Oscar mantenían la persecución. En pleno ascenso, a 7.000 pies, la aguja del indicador de presión marcó vacío. El motor Allison necesitaba ese flujo constante para moverse sin rechinar entre piezas clave. Cuando el líquido dejó de circular, los engranajes rozaron al descubierto uno contra otro. La fricción prendió fuego lento bajo las cubiertas metálicas. Temperaturas subieron como si hirviera algo por dentro. Las partes calientes crecieron más allá de lo permitido en sus espacios ajustados. Todo se trabó justo cuando menos podía fallar. La sacudida en el motor creció, lo notó Adair al instante. Despacio, la hélice giraba torpe, como si tropezara consigo misma. Menos fuerza salía ahora, se apreciaba en cada rincón del aparato. El avance por el aire perdió ritmo hasta marcar apenas 180 millas por hora. En el P-40, la cifra bajaba a 120. Esa cifra acortaba el espacio entre mantenerse en el aire o entrar en picado. Tras él, los cazas ya casi tocaban las 400 yardas. No abrieron fuego. Solo miraban, aguardando que el motor se apagara del todo, por si saltaba con el paracaídas o caía estrellado. Uno de ellos voló pegado a su costado, tan cerca que Adair alcanzó a verle la cara al piloto. Entonces, el japonés señaló hacia tierra. «Baja el aparato. Entrégate. Queda preso». Adair lo ignoró. A los 6.000 pies, empezó a entrar humo en la cabina. No venía del motor, era de los cables bajo el tablero. Algo impactó el fuselaje antes, rompiendo conexiones clave dentro. Le picaban los ojos, también le dolía tragar al inhalar. Quitó la tapa con torpeza. Entró una ventisca repentina, moviendo parte del humo. Aunque el aire limpio llegaba, costaba cogerlo sin ahogarse. La velocidad en el aire bajó hasta 160 millas por hora. Poco a poco los Oscars se alejaron. Munición no gastarían sin razón. El hombre al mando de Estados Unidos ya no respiraba. Partes del aparato colgaban sueltas. El ruido del motor decayó como eco lejano. Caería entre árboles densos y sombra espesa. Subieron en altura, vigilando cómo caía lento. En medio del aire, a 4.000 pies, el cable que manejaba el alerón derecho de Adair dejó de funcionar. Cedió por completo, sin aviso previo. El ala se desvió bruscamente hacia abajo. Como reacción, el P-40 empezó a girar sobre su eje derecho mientras la nariz caía en un descenso rápido. Con fuerza, agarró la palanca entre las dos manos y tiró con todo lo que pudo. No hubo respuesta alguna del mecanismo. Más tarde supo que los hilos conectados al timón de profundidad también habían fallado. Sin ellos, ya no respondía ningún movimiento vertical. El avión perdió el control en la inclinación hacia adelante. Hacia abajo fue donde quedó la nariz del aparato. El aire silbaba mientras aceleraba. 200 millas por hora, luego 220, después 250. Bajo sus alas, la selva subía como si lo atrapara. 3.000 pies de altura, ahora 2.500, ya solo 2.000. El suelo corría a su encuentro. Pero un pensamiento le cruzó la mente de pronto. Una correa rota del timón hacía que el P-40 se inclinara a la derecha. Aunque el alerón destrozado tiraba del ala baja con más fuerza. Mientras tanto, los hilos sueltos del elevador impedían subir la cola. Así, el plano trasero quedaba fijo apuntando al suelo.
La caída empezó lenta, luego aceleró por sí sola. No obstante, el aire también puede levantar si algo lo desvía. Cuando Adair daba vuelta con el avión al revés, el alerón roto tiraría del ala derecha hacia arriba, no hacia abajo. Aunque el timón de profundidad estuviera bloqueado en picada, ahora empujaría la cola para bajarla y subir el morro. En posición invertida, cada movimiento de mando actuaría al contrario. Lo que por encima le hacía perder altura, dado vuelta tal vez evitara el desastre. Desde lo alto de la selva, a 1800 pies, Adair giró el P-40 boca abajo. Por un instante todo quedó al revés. Una fuerza hacia abajo lo clavó en el asiento. Sangre subió brusca hasta su cráneo. Por los costados, todo lo que veía empezó a teñirse de carmesí. El mecanismo del combustible, pensado solo para empujes verticales normales, fallaba ahora boca abajo. El motor Allison dio una sacudida, farfulló ronco como si ahogara, estuvo cerca de morir, y entonces rugió otra vez, áspero sí, aunque sin ceder potencia. Arriba fue la nariz del avión. Más lento bajaba ya. A 1200 pies, el P-40 quedó plano, siguiendo al revés a 140 millas por hora. 40 segundos así los aguantó Adair, cabeza abajo todo el tiempo. Hasta los 160 subió su velocidad en pleno vuelo. Poco a poco ganaba altura, solo 50 pies cada minuto, más si subía. Otra vez, faltaba combustible. Empezó a fallar el motor. Giró hasta quedar boca arriba. Con los mandos rotos, el morro bajó sin dudarlo. Bajaba otra vez el P-40. 600 pies cada minuto. Cuando Adair cayó 300 pies, giró hasta quedar al revés otra vez. Arriba fue el morro. Subió 200 pies hasta que la falta de combustible lo hizo volver derecho. Una vez más ocurrió lo mismo. Boca abajo para subir. Mirando al cielo, el combustible fluía sin problemas. Giraba, subía, giraba otra vez, bajaba. Subiendo mientras daba la vuelta. Arriba, los 6 Oscar miraban fijos ese espectáculo que no debía existir. Un P-40 norteamericano, el motor quemando, los mandos rotos, subiendo una vez al revés, luego derecho, como si desafiara el impacto. No caía. Se aferraba a la altura igual que una bestia herida rechaza rendirse. Un Oscar bajó en picada con intención de pelear. Lo notó Adair justo a tiempo, dio un giro invertido que le subió la altura, después volvió derecho apuntando al avión japonés. El otro aparato viró brusco. Pensó el piloto norteamericano, está fuera de control o sin opciones. Fuera como fuese, los otros Oscars optaron por no enfrentarlo. Tomaron rumbo oeste, destino Birmania. Ya avanzaba Adair rumbo a Naguli. El depósito marcaba 83 galones. Sin embargo, la presión del aceite no subía. Desde hacía 9 minutos el puntero se quedó fijo. Allí permaneció. Todavía giraba el motor, aunque no debiera. En vez de trabarse, las piezas se movían como si nada. Lo imposible pasaba, ningún bloqueo, ninguna falla total. Con solo un resto invisible de lubricante, el Allison seguía adelante. Fricción pura lo mantenía activo. Impulso antiguo tiraba del mecanismo hacia más vueltas. A los 3,000 pies subió más, hasta los 4,000. Aunque Naguli quedaba 21 millas en diagonal hacia el suroeste, unos 11 minutos si seguía así. El medidor del líquido de enfriamiento dejó de marcar. En realidad, la aguja se fundió antes, sin aviso alguno. Humear seguía desde arriba, aunque ya no ardía nada. Quizás se acabó lo que podía prenderse. O tal vez sin líquido para enfriar, simplemente murió solo. Desde los 5000 pies, vio abajo el campo de aterrizaje en Naguli. Allí estaba la pista, más atrás la torre, también algunas marcas extrañas sobre el suelo. Eso significaba que había control. Sin embargo, apareció otro inconveniente. Usaba un tren de aterrizaje movido por líquidos bajo presión. Ese mecanismo dependía de la fuerza que generaba el motor. La máquina apenas entregaba energía,
Además corría riesgo de detenerse sin aviso. Pero si bajaba el tren mientras el motor fallaba, el choque ocurriría mucho antes de alcanzar la pista con el tren desplegado. En cambio, mantenerlo arriba y arrastrar el fuselaje al aterrizar traería otro peligro. La colisión destrozaría los depósitos de combustible que aún quedaban, provocando fuego en toda la estructura. Poco antes de que el motor se detuviera, ya había bajado y asegurado el tren. La palanca del tren quedó al alcance de su mano. Temblaba, pero no por miedo, el monóxido le corría por las venas. Desde hacía 14 minutos, el humo crecía dentro de la cabina. Fue entonces cuando lo notó. La mano bajó la palanca del tren. No pasó nada. A 1000 libras por pulgada cuadrada funcionaba el sistema hidráulico del P-40. Gracias al motor, una bomba empujaba el fluido a través de tubos de acero. Ese líquido llegaba hasta unos mecanismos que movían el tren de aterrizaje. Cuando el motor apenas daba potencia, la presión no subía lo necesario. Así fue como el tren se quedó fijo arriba. Del lado izquierdo de la cabina, había una bomba manual como respaldo en el P-40. Tras darle 28 veces al mango, se lograba presión suficiente para bajar el tren mediante el sistema hidráulico. Con la zurda, Adair sujetó el mango de la bomba. La diestra, quieta sobre la palanca. Empujó una vez. 2 veces. 3. Ni un movimiento. Arriba siguió el tren. Con cada movimiento de la mano en la bomba, el avión se inclinaba más. Usar las 2 manos era necesario, aunque dejar el mando ni siquiera un segundo traía consecuencias. Si la palanca se soltaba, el control se iba. Los alerones rotos actuaban rápido, al igual que el elevador defectuoso, jalando la nariz del aparato hacia tierra sin dudarlo. Desde atrás de su asiento, tomó el cinturón. Lo desabrochó con calma. Tras eso, lo enrolló sobre la palanca de mando. Luego fue guiado por el borde del respaldo. Apretó fuerte. Este montaje extraño dejó la palanca casi en medio. Nada exacto, claro. Sin embargo, lograba que el avión siguiera recto. Con las 2 manos sujetó la bomba manual. Empujó hacia abajo fuerte. Una vez, otra, 5 veces ya. 10 arriba, 15 seguidos sin parar. Al llegar al 23, notó algo distinto, una dureza creciente dentro del sistema. La presión subía lenta pero firme. 28 movimientos completados cuando un ruido metálico surgió bajo la cabina. Del lado izquierdo, el tren de aterrizaje salió entero y quedó fijo. 3 segundos más tarde, casi como si esperara turno, el derecho hizo lo mismo. La resistencia del P-40 cambió al bajar el tren de aterrizaje. Con el fuera, el arrastre subía sin remedio. La velocidad pasaba de 160 millas por hora a solo 135. Todavía volando, claro, aunque rozando ya lo mínimo seguro. El motor entregaba tal vez un 40% ahora, justo lo necesario si todo iba bien y no bajaba más. Por delante, la pista de Naguli quedaba a 7 millas. 3 minutos pasaron. De pronto, solo veía el centro, como si mirara por un tubo. Las esquinas de sus ojos empezaron a oscurecerse poco a poco. El aire con monóxido le nublaba el pensamiento. Movió bruscamente la cabeza, tratando de clavar los ojos en la ruta. 6 millas ahora. La aguja del termómetro del motor seguía moviéndose, marcando 310 grados. Demasiado alto, incluso para lo peligroso. El calor hacía crecer los metales desde adentro, como si respiraran fuego. Cada pieza se acercaba a otra sin espacio ya entre ellas. Podría ser ahora cuando un pistón queda trabado, o tal vez una válvula no suba más. Quizás sea justo en este instante cuando la biela ceda y todo termine con un ruido seco. A 5 millas. Desde la torre en Naguli lo notaron al instante. Un P-40, humeando por encima del fuselaje, zigzagueaba sin rumbo fijo, el tren de aterrizaje ya desplegado. Supusieron que seguiría un patrón común, soltar los flaps, disminuir la marcha, posarse primero sobre las ruedas traseras. Así suele hacerse.
Esa era la rutina esperada para tocar pista. Pero funcionaban con sistema hidráulico, igual que los de Adair. Sin mucha fuerza en el motor, la presión no alcanzaba para mover ruedas ni aletas. Las ruedas sí bajaron, aunque las aletas nunca llegaron a extenderse. Sin usar flaps, el avión tocó tierra más rápido, 120 millas por hora frente a las habituales 90. Por eso rodó más tiempo sobre la pista. En Naguli había 4.000 pies disponibles. Aunque el aparato estuviera averiado, con los flaps desactivados necesitaba como mínimo 3.000 pies para detenerse. Puede hacerse, con tal de que la velocidad en el aire se mantenga estable. Claro, todo depende del motor, tiene que seguir encendido sin fallar. El aterrizaje también cuenta, debe ser ligero, casi como posarse. Fuera del camino, a unas 2 millas, el motor dejó de funcionar. Se fue frenando la hélice hasta parar por completo. Sin energía ni impulso alguno. Como resultado, el P-40 empezó a descender sin motor. Descenso lento, pero poco eficiente. Su capacidad para mantener el vuelo apagado era baja. Alrededor de 8 unidades avanzadas por cada una perdida en altura. Si estaba a 2.000 pies arriba, alcanzaba 3 millas como máximo antes de caer. A 2 millas se encontraba la pista. Boca abajo, el vuelo cambia por completo. En vez de bajar con la nariz adelante, todo funciona al revés. La gravedad sigue actuando, claro, pero ahora las alas se empujan hacia tierra. Aunque parezca raro, su forma ayuda a subir en posición normal, sin embargo, al estar volteadas, esa misma curva presiona el avión hacia abajo. Así es como una estructura hecha para elevarse termina anclada al cielo desde el otro lado. Aunque suene raro, en ciertos ángulos este tipo de ascenso opuesto genera menor fricción frente al aire comparado con volar del derecho. Por eso, mantener un deslizamiento al revés podría, en teoría, aumentar la distancia cubierta al bajar el roce. En la formación, alguien tocó el tema de pasada. Para los instructores, era improbable que los pilotos aplicaran eso en vuelo. En 1,800 pies y cabeza abajo, Adair no tenía más opciones. A 1 milla de la pista, el mundo giró al revés. La sangre le golpeó el cráneo sin aviso. Rojo llenó sus ojos como tinta derramada. Así siguió, boca abajo, viendo la selva moverse, arriba, abajo, ya no importaba, mientras todo dejaba de tener sentido. En el aire, la velocidad marcaba 125 millas por hora sin cambios bruscos. Bajaba ahora a 500 pies cada 60 segundos, un paso más suave comparado con los 700 anteriores cuando volaba al revés. En Naguli, los controladores de la torre observaron cómo un P-40 volaba boca abajo y se acercaba con el tren de aterrizaje desplegado. Aunque parecía fuera de lugar ver el tren abajo durante una posición invertida, eso generaba resistencia extra y tensión en el fuselaje. Las compuertas pensadas para presiones ascendentes recibían empuje desde arriba, algo que no estaba previsto. Sin embargo, las ruedas aguantaron sin ceder. El avión siguió bajando así, cabeza abajo, rumbo a la pista. Desde el suelo, el sargento técnico Robert Martínez miraba con unos prismáticos. El aparato volaba boca abajo, las ruedas fuera, una nube oscura brotando del motor derecho. Aunque parecía imposible, lo primero que le cruzó la mente fue, un piloto enemigo al mando del caza. No sabía qué más pensar mientras observaba aquella maniobra extraña sobre la pista. De pronto, Martínez avanzó hasta la ametralladora, 50 más próxima. Tras él iban 3 integrantes del equipo técnico. Llegaron al puesto de fuego, enfilaron el cañón contra la aeronave en descenso. Mientras tanto, el ruido del motor crecía sobre ellos. A 400 pies sobre el suelo, Adair colgaba boca abajo, a media milla del comienzo de la pista. La vista se le nublaba poco a poco. Los túneles oscuros avanzaban desde los bordes. El gas venenoso junto con la presión hacia afuera en la cabeza ralentizaban sus pensamientos. Le quedaban unos 20 segundos antes de que todo se apagara por completo. Se trataba de dar la vuelta justo a tiempo, nivelar con la pista y tocar tierra.
Aunque diera la vuelta muy pronto, los mandos rotos bajarían el morro sin remedio. Dándose la vuelta tarde, pasaría volando sobre la pista sin freno. A 300 pies sobre el suelo, a 270 metros del inicio de la pista, Adair dio una voltereta en el aire. La pieza rota del ala lanzó el costado derecho hacia abajo sin avisar. Corrigió con un giro brusco del mando a la izquierda, peleando contra la inclinación, obligando a que las alas se enderezaran. El frente del aparato intentaba hundirse. Hizo fuerza tirando del control hacia sí. Las cuerdas del ascensor se rompieron y eso le dio algo de control. Poco, sí, pero algo hubo. Al inclinarse sobre la pista, el P-40 mostraba el morro levantado mientras las alas se agitaban sin rumbo. Apenas tocando tierra, el avión avanzó con una postura marcada por el ángulo fuerte de descenso. Tras los controles, el equipo de Martínez siguió al avión con atención. El P-40 mostraba claros signos de avería. De su estructura brotaba humo espeso. Tal vez fuera aliado. Tal vez no lo fuera. En apenas 3 segundos atravesaría la entrada a la pista. La decisión le correspondía a él. Abrir fuego, o mantenerse quieto. Retuvo el fuego. Justo al entrar, Adair bajaba sin control. No iba lento, todo lo contrario, una caída brusca y tensa. El avión recorrió esos 90 pies finales en apenas 4 segundos. Las llantas traseras chocaron contra el suelo duro. La sacudida marcó 7 veces la gravedad. Los amortiguadores se aplastaron hasta el límite. Luego vino el golpe de la rueda trasera baja. Un sonido metálico rompió el aire. Se vino abajo el tren de aterrizaje principal del lado derecho. Tras eso, el ala derecha perdió soporte y bajó bruscamente. Fue entonces cuando su extremo tocó la pista con fuerza, incrustándose. Giró sobre sí mismo hacia la derecha, completando media vuelta mientras soltaba chispas y trozos de hormigón. Continuó deslizándose en reversa unos 200 pies hasta quedar quieto. Del motor empezó a salir humo denso. Hacia el avión se movieron los bomberos con rapidez. Inmóvil se quedó Adair dentro de la cabina, 12 segundos completos. Después liberó las correas de los hombros, se levantó, caminó hasta el ala. Le fallaron las piernas apenas dio un paso. Agarrándose de la raíz del ala, logró mantenerse firme. Llegaron entonces los miembros de tierra, quienes le sostuvieron mientras descendía. Cuando apareció Martínez, ya venía junto al equipo de bomberos. La tapa salió volando enseguida. Lo que quedaba del motor Allison era un desastre total. Algunos pistones ni se movían. El eje principal tenía forma rara. Por debajo, el depósito de aceite partido en 2. Líquido frío esparcido sin orden alguno. Caminando junto a Martínez, Adair inspeccionó el avión. Revisaron los desperfectos uno por uno. 16 impactos marcaban el fuselaje. El ala derecha mostraba 7 orificios. En la izquierda, aparecían otros 4 más. Un disparo seccionó el cable del alerón derecho sin dejar rastro. A su vez, otro alcanzó el tanque hidráulico. Tras el cuadro de mandos, 2 grupos de cables yacían rotos por un tercer golpe. Un calor extremo quebró el motor, sin suficiente lubricante para protegerlo. Rayas profundas cubrían las paredes de todos los cilindros. Las bielas, 3 en total, se fusionaron con el eje del cigüeñal. Nada quedó intacto en el sistema encargado de enfriar todo el conjunto. Luego del accidente, el cielo ya no la llamaba. Cada amanecer lo confirmaba, sus alas se habían quedado en tierra. Pese a todo, fue Philip Adair quien evitó la pérdida del aeródromo en Dingham. Un escalón más allá del blanco, la escuadra japonesa ya se desvanecía. Los aviones Sally, 24 en total, volvieron sin soltar nada. Sin detonaciones cerca de las bases aliadas. Ni un solo impacto. 80 motores entre cazas Oscar protegiendo naves vacías rumbo a Birmania. A bordo, 0 explosivos liberados. En tierra, 0 heridos. 14 CL-47 seguían listos para vuelo al día siguiente.
El tráfico aéreo sobre el Hump nunca detuvo su ritmo. 3 días tras la misión, el 16 de diciembre de 1943, comenzaron a interrogar a Adair. Desde el cuartel general de la 10ª Fuerza Aérea le preguntaron por el combate. Contó cómo fue el ataque, mencionó el vuelo boca abajo, habló del descenso para aterrizar. Luego pasó revisión médica. Su sangre aún tenía mucho monóxido de carbono, aunque ya hubieran pasado 3 días. Había pilotado casi un cuarto de hora entero con intoxicación grave sin saberlo. Hasta ese punto del daño, ya debía estar fuera. Aún así, seguía en pie, aunque solo fuera por puro empuje interno. El 8 de enero de 1944, el teniente general Joseph Stilwell, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en el Teatro China-Birmania-India, presentó al segundo teniente Philip Adair la Estrella de Plata. La citación rezaba: por galantería en acción contra fuerzas enemigas el 13 de diciembre de 1943, cuando el teniente Adair, volando solo, enfrentó e interrumpió una formación de 64 aviones enemigos que atacaban instalaciones aliadas, continuando su ataque a pesar del severo daño al avión y lesión personal, evitando así la destrucción de instalaciones de suministro críticas. 95 misiones de combate añadió Adair al servicio del 80º Grupo de Cacería. 5 aviones enemigos abatidos le dieron rango de as. 2 Oscars KI-43 cayeron tras su último vuelo, allá por julio de 1944, cerca del norte de Birmania. Septiembre de ese año lo trajo de regreso a Estados Unidos. La guerra la vivió entera, sin bajar la guardia. 3 décadas completas pasó dentro de la Fuerza Aérea. Hasta coronel llegó, cargo que ocupó hasta dejar el servicio en 1971. Agosto de 1945 marcó el fin para el 80º Grupo de Caza, conocido como los Bansees de Birmania. En el aire, derribaron 413 aviones japoneses, sobre pistas, eliminaron otros 147. Murieron o nunca fueron encontrados 63 pilotos del grupo. Una calavera pintada en sus aviones terminó siendo un símbolo familiar en la región China-Birmania-India. Aunque el P-40 Warhawk no tuvo el renombre del P-51 Mustang ni del P-47 Thunderbolt, estuvo presente desde el inicio. Más lento en comparación, su rendimiento se reducía con altura. Por encima de los 15.000 pies, las cosas se complicaban. Ya para 1943, quedaba claro, ese avión había sido superado. Pese a todo, con alguien como Philip Adair al mando, el pesado caza Curtiss mostró algo distinto. No eran los datos técnicos los decisivos en una pelea aérea. Contaba más el valor dentro del cockpit. La destreza también. Eso marcaba la diferencia. Un día frío, 12 meses antes del fin de la guerra. Un hombre solo dentro de una máquina vieja, superado por 64 naves rivales. Ese fue el escenario real, sin adornos ni leyendas fabricadas. A bordo, Philip Adair mantenía los ojos abiertos pese al miedo claro en su rostro. El mecanismo del control casi muerto bajo sus manos. En vez de caer, decidió girar todo, arriba era abajo, atrás era adelante. Durante 11 ciclos completos del reloj, navegó así, fuera de manuales, lejos de reglas aprendidas. Al descender, eligió colocarse cabeza abajo con el tren de aterrizaje salido, algo jamás visto hasta entonces. Nadie después lo copiaría tampoco. Así fue como los Bansees de Birmania marcaron su nombre, cuando un piloto con un P-40 detuvo un ataque japonés entero. Quizá pienses en esto cada vez que veas lo importante que es guardar estos relatos del pasado. El gesto de darle al botón no cambia el mundo, aunque ayuda a mostrar interés. Aparecer nuevas historias depende también de apretar suscribirse, algo que otros ya hicieron. La pequeña campana se enciende para avisarte sin pedir mucho a cambio. Escribir algo abajo pasa desapercibido para muchos, pese a que contar desde donde miras suma detalles únicos. Alguna conexión con quien estuvo en el teatro CBI podría estar guardada justo en tu propia casa, quién sabe. Así terminamos aquí. Hasta la próxima entrega.